tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte, podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Como cada semana estamos tres boyacenses repartidos por el mundo. Desde Eslovaquia está Camilo Rodríguez, en Colombia Nicolás Devie, quien les habla Camila Peña desde Francia. Chicos, ¿cómo están? Todo bien, Cami. Un gusto saludarte. Todo en orden. Hola Camila, buena tarde, ¿cómo estás? Buena tarde en Colombia, buena noche en sus países de residencia. Bien, ¿cómo va la semana? Bueno, aquí todo más soleado, más contentos, está haciendo calor por estos lados y todo muy bien. Hoy en el episodio que nos convoca tenemos sorpresa para las personas que nos escuchan, una persona que nos acompaña, la que pues ya le daremos la palabra, ya la presentaremos como se merece, pero entonces pues también animados por este episodio y esta nueva dinámica que queremos empezar a implementar. Bueno, por ahora escucharnos los hechos noticiosos de la semana, si tienen algo que contarnos, Camilo, qué ha pasado por Eslovaquia, por tu lado. Ok, bueno, no. Digamos que el primer ministro Roberto Fico está actualmente reunido con Giorgia Meloni en Italia. Acrecientan las dificultades que está presentando Bosnia y Herzegovina. Parece inminente una guerra entre los diferentes mandatarios que coexisten dentro de la misma nación, lo cual pues preocupa a esta parte del mundo. Adicional, Putin rechaza reunirse con Zelensky en Estambul en una nueva sesión de tratados de paz, dado que pues en la anterior semana hubo un volcamiento de trenes con cientos de personas que pues quedaron heridas y con 7 personas que terminaron muertas y que se les atribuyó, digamos, en consecuencias a la guerra y por parte de las tropas ucranianas, lo cual pues no es perfectamente claro. El golpe de Ucrania a Rusia con drones a la artillería de los rusos. Y pues en Estados Unidos lo que pasa es que al final Musk termina siendo investigado por consumo de sustancias y abuso de sustancias psicoactivas, las dificultades que pasa con su salida dentro del gobierno de Trump y lo que está pasando en Harvard con los fondos y las escuelas privadas, que también nos daría para un espacio completo dentro de este escenario. Y pues las elecciones populares que se llevaron a cabo para las elecciones de jueces en México, eso como a grandes rasgos, son como los hechos noticiosos que tengo. Vale, gracias. Nico, por tu lado. Pues Cami, sigue creciendo la bola de nieve que tiene que ver con la consulta popular. Recientemente el presidente Gustavo Petro anunció que ante la negación por parte del Congreso de llamar a dicha consulta popular para reformar lo que tiene que ver con la reforma laboral, se despertó todas las alarmas de los sectores políticos, pero a su vez de sectores académicos. Presidentes de la Corte Constitucional salieron a manifestar que había un impedimento constitucional en realizar dicho llamado vía decreto y el día de hoy, recientemente el congresista Efraín Cepeda, presidente del Congreso, manifestó que iba a realizar una denuncia ante la ONU. Es un hecho que ha despertado todos los temores de los partidos tradicionales, pero a su vez deja de ver una constitución que aún está en construcción, en constante interpretación y pues que, como lo hemos manifestado aquí en capítulos recientes, sigue llamando la atención. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a nuestra invitada y de presentarla, entonces les cuento por este lado qué ha pasado. Me llamó la atención de esta semana. En Francia, podríamos decir, se prohibió el acceso a sitios de porno y es una noticia que me alegra mucho, tanto feminista, y bueno, esto da muchos debates, de pronto no sé si con la invitada tenemos los mismos puntos de vista, pero hay un sector dentro del feminismo que consideramos que esto es explotación sexual y en Francia entonces se tomó la determinación, no es que se haya prohibido el acceso a los sitios porno, sino que una reglamentación, legislación mucho más dura que estaba diciendo, no, es que no es solo con poner el soy mayor de edad que vamos a garantizar que el acceso a este contenido sea solo para mayores de edad. Y hay que tener como protocolos mucho más rigurosos para garantizar que el contenido no sea disponible para menores de edad. Entonces lo que hicieron las páginas fue decir, no, pues no, pues ni mierda. Pues nos vamos de Francia y no hay porno en Francia, porque pues no estaban dispuestos a cumplir con estas normas. Entonces hicieron un poco como la protesta y ya está. Me llamó mucho la atención y quería compartirlo eh, con ustedes. Entonces, nuestra invitada del día, ella se llama Diana Sofía Nítola.
Diana, yo le digo Sofía, toda la vida le he dicho Sofía, entonces será Sofía, pero muchas personas le dicen Diana. Yo no sé cómo ella prefiere que le digan, ya nos contará. Sofía fue amiga, es amiga, fue compañera mía desde el colegio, en la universidad también, ella es abogada, y bueno, compañeras de lucha, como se dice por ahí, de militancia y de, bueno, muchos caminos. Ahorita ella se encuentra en España, está estudiando y bueno, ya ha sido activista de derechos humanos y ya pues ella nos va a contar un poquito más sobre qué ella hace. Entonces, Sofi, cuéntanos un hecho noticioso en España y bueno, nos cuentas qué haces y a qué te dedicas y bueno, todo esto. Bueno, nada, buenas noches, tardes, días. Bueno, gracias por la invitación, por este espacio tan bacano que igual hace falta también un poco de voces boyacenses que últimamente vienen pegando duro precisamente en el análisis político nacional y bueno, exportando talento, digo yo. Vale, una noticia acá en España, está la tensión sobre la mesa, sobre las contradicciones del gobierno de Sánchez frente a la situación tan complejísima que se vive en Palestina. Es porque, bueno, España tiene bastantes contratos armamentísticos con Israel. Según el gobierno, según el presidente de gobierno, se revocaron esos contratos armamentísticos, pero en la realidad, varios periodistas alternativos han salido a denunciar bueno, que no es cierto, que el gobierno español haya cancelado esas contrataciones. Incluso, bueno, yo estoy en una zona de España muy bonita, muy parecida a nuestra tierra en términos de paisajes, de montaña, de campo, pero al lado del mar, que se llama Asturias. Y acá queda una de las más grandes fábricas armamentísticas de España. Entonces, justo esta semana, pues, llamó la atención que hubo un grupo de activistas pro-palestinos que se encadenaron a la fábrica de armas en un pueblito que se llama Trubia, en una acción muy simbólica por la paz y precisamente para rechazar este tipo de contrataciones del gobierno español y esta lógica de rearme europeo que también va un poco ligada a lo que contaba ahora Camilo y lógicamente el rechazo pues a todo lo que está pasando en Palestina. Y bueno, tristemente dentro de los debates internacionales que hay, por lo menos desde mi perspectiva de ver el mundo, hay una clase obrera completamente desclasada, valga la redundancia. Y fueron los mismos obreros de esta fábrica de armas quienes desencadenaron a los activistas y los retiraron del lugar. Entonces, un poco una historia agridulce, una noticia agridulce para España y sobre todo para la zona en la que yo vivo. Y Oye, bueno, muchas, muy oportuno, perdón, te corto, muy oportuno, interesante, porque sí es el tema Palestina-Gaza, sobre todo en las agendas yo no sé, en Eslovaquia como sea, pero acá también es muy presente y los movimientos de izquierda son muy insistentes con eso y yo al principio no entendía, pero da ya la historia y justamente todos estos acuerdos entre estos países, pues uno entiende por qué también la presión del movimiento social. nada. Cuéntanos, Sofía, ¿qué haces en España? ¿Qué hago? Estudiar. Estoy haciendo un máster en Derecho Laboral y Seguridad Social que tengo enfocado sobre todo a la población migrante y a los retos de la población migrante acá en España, todo lo que es la regulación y el acceso a garantías laborales. Porque resulté por acá, bueno, un poco se me juntó todo, bueno, por amor. A mi compañero le salió un trabajo acá en España, él es programador, pero de pruebas, es QA. Y le salió un trabajo acá en España y salió la oportunidad de venirnos a vivir acá. Y bueno, lo pensamos. Y yo había tenido la oportunidad y un poco oportunidad, tragedia de vida de haber estado acá en España hace 10 años en un programa de refugio a víctimas. Bueno, pues a mí y Nico que estuvieron conmigo en la universidad saben que en mi historia de vida, bueno, hace 10 años, bueno, van a ser 11 años ya, vivimos una serie de cosas en la universidad bastante fuertes en términos de persecución, de muertes de compañeros, de muertes de personas que estaban como presentes en nuestras vidas.
Y a raíz de eso, pues yo hago parte de un programa de refugio hace 10 años acá en España. Y por eso conocí Asturias, por eso conocí Gijón. Y bueno, cuando salió la oportunidad esta vez de volver a España, yo no lo pienso dos veces y digo, vale, si vamos a España, vamos a Gijón y vamos a Asturias. Que uno ya conocía, dos, tenía una red de apoyo de organizaciones de derechos humanos, de personas de izquierda, de Apaña, incluso de líder colombiano y un ejemplo de resistencia que es Yuri Neira, que es el papá de Nico Neira, el chico que mató el SMAT el primero de mayo, justo hace 20 años, en Bogotá. Y pues nada, nos vinimos para acá mm, y a estudiar, enfrentarme con la realidad de ser profesional en otro país, enfrentarme con la realidad de emigrar y de emigrar y sobre todo de la burocracia. Mientras tanto, le decía a Cami cuando me preguntaba en qué andas, yo le decía nada, en un trabajo muy regulinchi mientras termino de estudiar, pero bueno, nada, saliendo adelante y contentos y viviendo y conociendo y experimentando un poco todo esto juntos como pareja también. Dale, muchas gracias. No sé si quieren preguntarle algo a Sofía. Justamente que referencia al tema de Israel, recientemente acá le pusieron visa a los ciudadanos israelíes, ¿no? Para el ingreso a Colombia. Además fue una respuesta pues recíproca en la medida en que Israel también hizo lo mismo con los colombianos. Pero más allá de eso, ha cambiado un tanto en los titulares de los medios principales de comunicación el discurso del conflicto entre Israel y Palestina. Ya se ve un tanto a Palestina como lo es realmente una víctima de este conflicto, en algo que se llama una guerra sin haber dos partes equitativas. ¿Cómo se experimenta eso en España? ¿Cómo fue el proceso? ¿Sucedió al igual que en Colombia o cómo evolucionó allá? Vale, yo creo que España tiene una, como decía Cami también, yo creo que Francia y España comparten eso y es una historia de solidaridad muy potente con Palestina. Y realmente aquí los medios de comunicación, digamos, hegemónicos, sí, que son como muy tradicionalistas, y es verdad que siguen manejando el discurso de la guerra, de equiparar los bandos. Incluso hay un medio que es español y que todos consultamos, creo que sobre todo se consulta mucho en Latinoamérica, que es este de Infobae, que no, no es para nada objetivo en la forma de brindar las noticias, pero también se ha visto mucho como un respaldo al gobierno, o sea, como les decía al inicio, ese doble discurso de decir no, sale el presidente en rechazo a los asesinatos, sale el presidente de gobierno Pedro Sánchez a condenar el genocidio, pero luego ya lo que se ve en la realidad es que no, el accionar gubernamental no es coherente con esas declaraciones, sino que por el contrario sigue, bueno, sigue teniendo relaciones comerciales, sigue teniendo sobre todo relaciones armamentísticas con Israel y que preocupa, ¿no? Que además con esta escalada del discurso armamentista en la Unión Europea preparándose para una guerra, España compró recientemente tecnología ya de guerra, compró una tecnología la que usan en Israel para los drones, ¿sí? Que creo que todos y todas hemos visto esos videos terriblísimos donde está la gente, los niños buscando comida y de repente explotan con esos drones teledirigidos. Esa tecnología la compró España precisamente de cara a esa lógica armamentista en la que andan todos los países miembros de la Unión Europea. Entonces, en los medios sí es verdad que se ve también como un blanqueamiento del gobierno frente al tema de sanciones y de la postura con Israel, pero que vemos que en la práctica no está pasando. Si nos enteramos que no es realidad, es más por medios alternativos, por medios de izquierda, por medios también muy críticos, pero no por el grueso de medios a nivel nacional. Dale, cuéntanos una cosita. ¿Tú has podido encontrar como tu lugar político como migrante en España? Colombianos de todos los rincones de Colombia durante un programa de acogida de 6 meses, de la mano con otros sindicatos, con el gobierno local, territorial. Pero bueno, decía Cami que nos encontrábamos en militancias. Bueno, yo siempre he estado por ahí entre sectores de izquierda, siempre me considero comunista en constante formación y debate y discusión. Y bueno, y precisamente por eso sí, he estado buscando al Partido Comunista Español, como todos los partidos comunistas del mundo están en
una cantidad de discusiones, los temas electorales se los comen. Y bueno, nada, ha sido un aprendizaje interesante como poder vivir esas otras perspectivas organizativas y también pues recuperar un poco los enlaces con el Partido Comunista Colombiano en el exterior, pero como tal, digamos que la actividad la he podido consolidar más de la mano de derechos humanos y como tratando de enfocar lo que estoy estudiando a ese activismo migrante que de la mano de una estructura leninista, lastimosamente. Por ese lado sí es verdad que ha sido un poco complicado ese encontrar el lugar, ¿no? Sí, lo entiendo. Bueno, Cami, ¿quieres decir algo? Diana, qué gusto que estés con nosotros, un gusto escucharte. Qué maravilla que estés también en el Golfo de Vizcaya. Yo también viví en el norte de España, en lo que es Bilbao. Para que más o menos se ubiquen geográficamente, está Vizcaya, está Cantabria y posteriormente ya está el Principado de Asturias, donde está Diana, que es en la costa norte de España. Pero de verdad agradezco enormemente que estés con nosotros, que nos estés acompañando. Para nosotros es muy importante de tener una primera invitada y que seas tú la que esté con nosotros compartiendo tus conocimientos. Básicamente partiendo de lo que nos has contado, quería preguntarte cuál es la diferencia entre un migrante que entra de forma regular y que empieza a hacer su carrera como migrante en un gobierno como el español. Otro contexto, cuando yo entré también a España, el presidente era Pedro Sánchez, anteriormente era Mariano Rajoy, que era públicamente más de derecha. Ahora digamos que España se ha movido mucho más en el espectro político hacia la izquierda. Pero básicamente mi pregunta era esa, ¿cómo ves tu proceso y cuál es la diferencia entre un migrante, poder decirlo, perdóname si no utilizo una palabra incorrecta, un migrante tradicional y un migrante que entra por refugios y termina siendo una diferencia notable en tu ritmo de vida, en la forma como tú interpelas con la sociedad? ¿Cómo lo vives tú? Llegas, entre comillas, con garantías, con unas garantías mínimas, con unas garantías básicas, pero también llegas, digamos que con una agenda preestablecida. Tú llegas a reuniones con el gobierno del Principado, llegas a reuniones con el gobierno del ayuntamiento y llegas un poco a un círculo social bastante cerrado sí, responde precisamente a esas organizaciones que hacen parte, en este caso, de sectores políticos de izquierda, que te reciben y te acogen. Entonces sí hay como una sensación de soporte y de protección, porque a la larga los procesos de refugio son temporales, en este caso del que yo hice parte, y tú asumes el compromiso de regresar a tu país, ¿sí? Entonces, de que si hay como un recibimiento, igual yo creo que eso caracteriza mucho la zona de España en la que estoy y creo que en la que tú viviste también, y es que las zonas costeras están como muy prestas a recibir población migrante porque pues es su historia, ¿sí? Así ha sido el desarrollo mismo de esas ciudades, ha sido el desarrollo mismo de esas regiones que tenían puertos históricamente. Entonces están muy acostumbradas a recibir una infinidad de culturas y la acogen de una forma muy, muy bonita, muy interesante. Digamos que como esa resistencia xenofóbica o tal, no se ve mucho como si se puede ver en otras regiones al sur del país. Y bueno, cuando llegas como migrante ya en otras condiciones, bueno, es verdad que eh, tampoco es tan fácil. Es muy curioso y de hecho el trabajo de fin de máster que yo estoy desarrollando va precisamente ligado a eso y es que se cree que cuando entra un profesional, cuando migra un profesional altamente cualificado, migra en unas condiciones súper fáciles, que la tiene toda súper fácil, que ya, que súper tranqui, que no es lo mismo que migre alguien que tiene el bachillerato y que va, ¿sí? A la hora 20 cuando tú llegas igual, llegas en ceros, puede que tengas una facilidad enorme que es tener tal vez una tarjeta de residencia, que no se niega, que abre muchísimas puertas, pero a la hora de trabajar y de buscar un desarrollo profesional y unas condiciones mínimas de vida, tienes las mismas dificultades. Incluso yo creo que a nivel emocional tienes unas resistencias bastante fuertes, porque claro, tú vienes de un proceso educativo, de ser profesional, se quiera o no se quiera, de un estatus de vida. Y llegas a enfrentarte con una realidad súper fuerte y es que, por lo menos cuando tú entras a España, para el caso de España, tú entras y legalmente solo tienes la primaria.
Y todo el resto es un proceso de validación, es un proceso burocrático. Si no, entonces presenta un examen, si no, hazte un curso. Sí, es verdad que aquí en España la formación profesional de lo que nosotros en Colombia llamamos como los oficios y tal es muy fuerte. Hay muchísima formación para los oficios de toda la vida, para ser conductores, para ser plomeros, para ser obreros, de muy fácil acceso, incluso gratuitos y subvencionados. Pero claro, tú no llegas con esa postura de, bueno, voy a hacer lo que sea y es algo con lo que te estrellas, ¿sí? Y es algo con lo que te estrellas porque llegar de ser profesional, de ser especialista en tu país y llegar a tener legalmente la primaria y no poder aspirar ni siquiera a, qué sé yo, un trabajo, digo yo, de dependienta, que son los que atienden las tiendas o de cajera o tal, porque te piden mínimo el bachillerato y legalmente no lo tienes, es súper fuerte, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Y bueno, y está la otra cara de la moneda, que es la cantidad de personas que entran y se quedan, o sea, entran legalmente, pero luego se quedan indocumentados, que a la larga se ven forzados a trabajar en negro, que dicen acá en España, que es precisamente ahora en verano, hay muchísimos que son trabajos hiper mega explotados, y que como no tienes papeles te pagan lo que se les da la gana y te pagan por fuera, te pagan en efectivo para que no haya rastro y no haya tributación, ni que reportar precisamente esas contrataciones. Entonces, sí es verdad que el tema de España es atractivo en términos de idioma, de facilidad, de integración, pero ya luego los retos que hay para sobrevivir como migrantes son fuertes. Yo creo que hay que empezar a tumbar un poco ese sueño europeo que ahora se está vendiendo. Incluso yo con mis amigos, con mi familia, he hecho un trabajo de pedagogía, de decir, no, no es así, no es fácil, no migrar no es fácil, es más que migres en unas condiciones medianamente garantizadas. En mi caso, yo tuve la fortuna de que mi compañero tenía su trabajo garantizado, si no, yo realmente no, yo creo que hubiese sido inviable nuestro proyecto migratorio en estos últimos años, estos últimos 2 años. Vamos, no todos tienen la misma suerte. Es que yo digo que fue una cuestión de suerte, por lo menos para nosotros como pareja. Y yo creo que estamos totalmente representados, recogidos en tus palabras, me atrevo a decir, Camilo, también. Y bueno, agradecerte que nos hayas contado un poquito de esa experiencia, podríamos aquí hablar un montón, pero bueno, vamos a pasar a nuestro tema del día. Hoy queremos hablar un poco de este panorama electoral para Colombia en 2026. Tenemos elecciones de Congreso en marzo y luego en junio, si no digo cosas equivocadas, de nuestras elecciones a presidencia. Entonces, bueno, hablar un poco de esas caras que ya están siendo visibles, de esos nombres que ya están sonando, y nosotros desde afuera, bueno, cómo interpretamos esto. Y Nicolás también que nos cuente cómo es su lectura allá en la tierrita. Entonces, Nico, te damos el uso de la palabra, que nos cuentes cómo está la vaina por allá. Precisamente a eso de que la columna del día de hoy, hay una intención de legitimar al gobierno actual, el gobierno de Gustavo Petro y todo lo que se ha hecho frente a los resultados. Mucho dice la prensa un tanto relacionándolo con temas personales, vuelve a sonar el canciller o ex canciller Álvaro revelando asuntos de la vida privada del presidente, que no sabemos si son reales o no, pero que llaman la atención de la prensa, desprestigiando un tanto por dentro el gobierno y atacando directamente a la figura del presidente para deslegitimar las actividades de este gobierno. El pasado 31 de mayo se cerró la etapa en la que tenían plazo los futuros candidatos presidenciales para decidir si iban a la consulta preelectoral en calidad de presidente, en calidad de candidatos o no, y debían renunciar en consecuencia a sus cargos. Ya vieron ustedes, por ejemplo, a Gustavo Bolívar, que renunció de manera formal previamente, pensando que le iban a hacer un tanto conejo, impidiéndole la renuncia y dejándolo inhabilitado, logrando que ese candidato tan cercano al presidente pues se quedara un tanto por fuera de las elecciones. Sin embargo, pues como sabemos, radicó su renuncia previamente para que se efectuara sin inconveniente alguno. No sé si recuerdan el tema en el Catatumbo, donde el presidente le cercenó la palabra sin que él quizá lo hubiera pedido, un hecho que fue un tanto injusto con Gustavo Bolívar. La columna, de hecho, o más bien en la columna, de hecho, menciono de que son todos los candidatos quienes quieren estar allí, de la derecha, la extrema derecha, esa izquierda moderada, esa derecha moderada, que quieren recibir la bendición de Gustavo Petro. Entonces el cuestionamiento mío radica en que si el gobierno va tan mal y si la popularidad o más bien la impopularidad es tan evidente como dicen los medios, ¿por qué quieren estar cerca del presidente? ¿Cuál es la intención
de estos candidatos si el análisis político, que a veces no es evidente en los medios de comunicación, pues devela una impopularidad tan fragante? Esas preguntas me llevan a cuestionarme que realmente es un gobierno que quizá tiene aceptación en en las masas populares, aunque los medios de comunicación no lo transmitan, y que las políticas mal o bien han impactado de manera positiva. Hace 4 años empezaba a hablar del run run que tenía la candidatura de Gustavo Petro, llevándolo, delimitándolo más bien que queríamos ser como Venezuela o que íbamos a ser como Venezuela, que el dólar se iba a inflar a cerca de 10.000 pesos, que el respeto por las instituciones se iba a perder, que el presidente iba a ser una constituyente, iba a cambiar el Estado social de derecho. Se hablaba del temor del castrochavismo, es decir, todos esos temores infundados han sido desvanecidos en estos 3 años de gobierno, o quiera que hayan sido, salpicados por escándalos de corrupción, o algunos elementos que le restan al impacto del gobierno. La gran pregunta para este 2026 es cuáles van a ser los temores infundados por esa derecha recalcitrante que llevó décadas en el poder sin impactos positivos. La cifra del desempleo está cerca de 8 puntos, una cifra histórica, ¿no? Ya salió a decir Uribe que esa cifra no tenía nada que ver. Pero mi gran cuestionamiento es que la derecha no tiene un candidato visible. Están intentando posibilitar un discurso de guerra que no existe, un discurso que pueda permitirles entronizar nuevamente el sentimiento popular y acudir a ese sentimiento para poder obtener las futuras elecciones. Sin embargo, yo lo veo muy lejos. Veo que la próxima candidatura está cerca, incluso bajo el desvanecimiento de ese temor que decían que se quería reelegir. Y esa anulación de reelegirse pues ha llevado a desmontar todos los argumentos que se establecieron, como lo he dicho, previo a las elecciones, y que los hechos han denotado que la izquierda gobierna de manera moderada y a favor del pueblo. Eso entonces es la reflexión para el día de hoy. Gracias, Nico, y gracias sobre todo pues, en lo personal por recordarnos estos primeros mitos con los que se inició este gobierno, porque definitivamente hoy podemos decir que sí, a pesar de todo lo que haya ocurrido, se respetaron las instituciones y yo lo que veo después de estos años de gobierno de Gustavo Petro es un fortalecimiento de la democracia, tanto así que creo que el triunfo de este gobierno es poder irse imponiendo de alguna forma una agenda sobre la cual discutir y es enfocada en las reformas sociales que necesitan. Pues bueno, frente al panorama electoral, no sé, yo soy un poco pesimista. Bueno, esta mañana me estaba mirando así noticias un poco, veía también el tema de la precandidatura de Camilo Romero. Bueno, yo creo que para hacia el lado de la izquierda hay una amplia gama de candidatos bastante interesante. Yo creo que por primera vez en la historia reciente de Colombia, ¿no? Y me atrevería a decir que en la historia de Colombia hay un abanico tan diverso de candidaturas que le apuestan por una democracia social, participativa y real, que tienen un discurso por lo menos muy cercano al progresismo. Yo no me atrevería a decir mucho que hacia la izquierda, pero sí hacia el progresismo. Y eso a mí me parece bastante interesante. También tengo la percepción de que tiene Nico, de que la derecha no tiene una figura visible y una figura sólida que logre representar los intereses, ¿sí? Y lo hemos visto incluso un poco, para mí, paródico, lo que ha sido la precandidatura de Vicky Dávila, de Pablo Alguín y los precandidatos del Centro Democrático. Es un poco, es divertidísimo ver un poco esa dinámica interna que vienen desarrollando, un poco carente de una propuesta programática sólida que represente incluso al Centro Democrático y sus ideales, ¿no? Y en ese sentido mi preocupación está hacia el centro. Es que siento que ver este abanico tan incierto también, que pueden ser personas y políticos que se han desarrollado de una manera maravillosa, así por lo menos a mí Camilo Romero siempre me ha gustado mucho cómo se desempeñó como congresista, y su postura como gobernador y tal. Igual, bueno, tienden a ir hacia la izquierda, hacia una propuesta renovadora, hacia una propuesta popular, y en serio respaldarían esa agenda de cambio que dice Cami que nos deja este gobierno. Mi preocupación está en que, bueno, ya vimos que puede de repente, o sea, yo creo que después de la presidencia de Iván Duque cualquiera puede ser presidente en nuestro país, y precisamente esa división histórica de los sectores con una postura ideológica al menos definida de la que se sabe qué esperar es lo que fortalece estas posturas de centro que para mí son peligrosísimas porque no sabemos qué esperar.
¿sí? Yo digo, yo de Paloma Valencia, de María Fernanda Cabal, yo sé qué esperar de ellas, porque conozco su discurso, porque defienden, han sido contundentes y han sido coherentes con su postura política. Pero estas personas que se tratan de matricular en el centro, que dicen ni para allá ni para acá, pues es muy complejo. Y siento que esas son las voces que de cierta manera suenan. Hay una expectativa por parte de toda la gente que votó por esta propuesta de cambio. Pues precisamente se le está apostando a los cabildos para poder fortalecer no solamente la consulta popular, sino, seamos sinceros, también de cara a esas elecciones que se vienen y a mirar fuerzas políticas y a tantear. Pero no hay un liderazgo visible y contundente al que aferrarse. Y bueno, Colombia siempre ha sido de pequeños caudillos o grandes caudillos. Entonces, si realmente yo veo bastante incierto el panorama, yo soy un poco pesimista ahí, porque también, bueno, hay un descabecimiento del movimiento social y popular que lo vimos cuando Petro fue alcalde y lo estamos viendo ahora que es presidente. Y es que bueno, por lo menos desde la izquierda, creo yo, los grandes cuadros políticos y personas que se destacaban dentro del movimiento social y popular de base terminaron vinculados al gobierno nacional, lo que dificulta muchísimo esta nueva etapa y lograr mantener el proyecto, sobre todo desde un trabajo de base y no desde dentro, desde el gobierno. Entonces, sí, yo soy, bueno. Estoy ahí un poco pensativa, ¿no? No logro ver el horizonte con claridad, si le soy sincera. Gracias. Uy, tengo muchas preguntas, pero bueno, quiero antes preguntarle a Camilo. Camilo nos compartió hoy en su columna y sea el momento para invitarlos a todos y todas a pasar por nuestra página web. Ahí están colgadas todas las columnas que escribimos para cada episodio. Y Camilo nos escribió hoy sobre el papel de las empresas, del empresariado, en, puede ser en la consolidación de un país más justo con los trabajadores y las trabajadoras. De cara a este panorama electoral, Cami, ¿cómo ves tu propuesta de acabar con las empresas? ¿Cómo lo titulaste? Bueno, me toca dar un poco de contexto. Sí, yo hago el papel de la sensacionalista, ¿no? Respecto a la columna de Ana, también para que sepas, yo digamos que tengo una postura más de derecha, si se quiere, por decirlo así. No necesariamente me poso, digamos, en esa corriente política, pero quiero decir que la concepción que yo tenía, digamos, del trabajo era una concepción más típica de crecimiento de las empresas, de toda esta concepción industrial que deberíamos cuidar, manejar y propender por acrecentar. Desafortunadamente, yo le hago la crítica constructiva al gobierno de turno respecto a que no está tratando una reforma de base y profunda respecto al tema de la informalidad, primero que todo, y segundo, la informalidad rural que es tan grande y sobre todo con el tema de las OPS, que al final termina creciendo de periodo contra periodo, gobierno contra gobierno y que termina generando más inestabilidad laboral para las personas quienes al final sufren de esto. Pero partí de la premisa de que yo escribí una columna hace un par de meses en el cual defendía mi postura respecto a esta postura que sigue siendo muy semejante, pero que fue golpeada un poco por una realidad que me acaeció personalmente en el sentido de que fui contratado por una empresa alemana y que el sentido de bienestar laboral en un estatuto europeo es completamente una visión completamente diferente a la que nosotros tenemos desde el punto de vista cultural, porque nosotros creemos que la productividad está en trabajar de 12 a 15 horas, que es el promedio que nosotros como colombianos trabajamos, lo cual va mucho en contravía de cómo funciona el sistema de bienestar en Europa, donde la gente al final trabaja de 9 a 4 de la tarde, sale y trata de propender por su bienestar, de cuidar de sus hijos, de cuidar de sus personas, de recrearse, de pensar en otros negocios si se quiere, y que eso partía de un panorama distinto, una prerrogativa distinta en el sentido de que sí, claro, lo que queremos buscar es una superproductividad al modelo americano, en el cual tú sales a las 4 de la tarde, cumples tu horario y capaz que te buscas un nuevo empleo y puedes generar más ingresos si lo que quieres es dinamitar el desarrollo de tu productividad. Pero también está el modelo europeo en el cual nosotros sales de las 4 de la tarde y sencillamente sales a gozar y a vivir la vida y a ser feliz, que es lo que debería propender por el desarrollo laboral de los trabajadores. Mi columna iba enfocada principalmente a que el gobierno debería propender por el cuidado de las medianas y las pequeñas empresas, que son un muy alto porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto y que deberíamos proteger a ultranza y no propender por el cuidado de las grandes corporaciones que al final, por esta relación de comercio y de
de macroeconomía tendrán que adaptarse sí o sí a las condiciones que imponga la regulación. Es un poco irresponsable desde mi punto de vista lo que estoy proponiendo, pero hace sentido si nosotros pensamos en que las futuras generaciones, no nosotros, porque seguramente nosotros no vamos a disfrutar y a gozar estas cosas, vayan a gozar de mejores condiciones laborales, y cambia el paradigma un poco de pensar en no cuidar ese raquítico aparato productivo que tenemos, sino cuidar los futuros generación de proyecto laboral que pudiésemos generar en el país. Yo, como esquirla de mi columna, puse unas cifras que me parecen importante contrastarlas en cómo es la participación tanto de las micro y medianas empresas, tanto como de las empresas grandes. Y es importante que vayan, la lean, entiendan, debatan, y también pues digamos que mi trinchera es yo mismo contra yo mismo, intentando pelear y rebatiéndome todos los días de mi vida mis ideas, pero naturalmente sí me parece maravilloso poder contrastar estas ideas con otras personas. Ahora bien, entrando al punto que nos mencionas respecto a este episodio, el proyecto político, vamos a cogerlo por segmentos, el proyecto político de la izquierda en Colombia que está gobernando actualmente, me parece que pasa por unas circunstancias difíciles en términos de realidades políticas. ¿Cuáles son realidades políticas desde mi punto de vista? Que no veo una persona que lleve las banderas del progresismo en Colombia, que no está plenamente identificada, y desde el gobierno no se ha propendido por endosar a esa persona para que lleve ese proyecto adelante. Uno ve algunos candidatos como Bolívar, como Luis Carlos Reyes, como Susana Muhammad, como Luis Gilberto Murillo, como María José Pizarro, pero que realmente no llevan la bandera y como la posta que le entrega Gustavo Petro. Eso me preocupa. Otra realidad política fueron las elecciones de gobernaciones y alcaldías, donde el pacto histórico al final solo acuñó 2 curules. Las principales ciudades del país, que digamos que es una discusión, es muy difícil hablar de las discusiones del país pensando solo en las grandes urbes, pero las grandes urbes como Medellín, como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, como Cartagena, quedaron en corrientes contrarias al gobierno. Entonces eso también puede marcar una pauta hacia dónde, digamos, puede apuntarse la carrera electoral que se viene. Concuerdo contigo, Diana, que en la derecha hay un desorden absoluto. Hay tampoco un candidato que lleve la posta, un Miguel Uribe Turbay, un Paloma Valencia, una María Fernanda. Ellos no se han puesto de acuerdo cuál va a ser el método para poder llevar a cabo, digamos, el desarrollo de sus elecciones, y me parece que ahí hay un problema importante. Pero sí me parece que, como lo decía Santos, es un poco más todos los candidatos que se van a intentar meter de centro. Me parece que candidatos que a mí desde el punto de vista personal me agradan, como Sergio Fajardo, en estas elecciones terminan siendo un obstáculo porque no termina generando esa dinámica de cómo poder cohesionar el centro, y ahí va a ser la prerrogativa. Si el centro logra cohesionar una consulta que al final lleve a todos estos candidatos que terminan metiéndose por centro, podrían llegar a sacar una propuesta de país que pueda rebatir y sumar inclusive la parte derecha del país contra el candidato que proyecte probablemente la izquierda del país, que se jugarían entre la izquierda y la derecha, paradójicamente, el segundo puesto de las segundas elecciones. Esos son como como lo estoy viendo ahora, pero pues desafortunado que al final tengamos un abanico de 60 candidatos donde todo el mundo saque dinero es para ganar burocracia, inflar sus números en términos de electores y terminar, digamos, en el gobierno subsecuente ganando burocracia y réditos políticos, lo cual pues desafortunado para la nación. Dale, gracias, Jami. Lo que veo, yo no lo veo tan desafortunado. Yo siento que hay un progreso. Yo recuerdo hace, no sé, 10 años cuando hacíamos campaña en el polo, en la izquierda, y nos luchábamos las tercerías y eso, luchando esos votos. Y ahorita estar en este otro lugar diciendo, bueno, no hay figuras, pero sí hay un pulso en ese ejercicio del poder, me parece que habla de un avance, no solo en términos de la capacidad electoral que tiene la izquierda o que tengan los partidos a nivel pues, de su participación en elecciones, sino la discusión ciudadana. Es lo que yo he dicho, como ha sido mi punto acá en el podcast, y lo que decía ahorita, y la gente está hablando de otras cosas, la gente se está interesando en política, ya estamos como saliendo de las discusiones banales sobre política, o es lo que yo quiero de pronto creer, pero hay un interés como más legítimo ahorita con todo esto de la consulta, por ejemplo, la gente decir, oiga, sí, hay unos mínimos laborales que no tenemos, y por qué no los tenemos, y en dónde se están discutiendo, y quiénes son los que están diciendo que no, y quiénes se oponen. Entonces eso también va poniendo sobre la mesa
pues las cartas, ¿no? De juego, y es quién tiene el poder en el país, cómo se toman las decisiones, quién hace el lobby, qué pasa en el Congreso, cómo se toman las decisiones al interior del Congreso. Y creo que todo lo que ha estado pasando, bien caótico, poco una novela política, permite como que la ciudadanía tenga una lectura más transparente del ejercicio político del país. Y bueno, no sé, Diana, qué opinión tengas. Y me parece muy bacano que toques ese punto, Cami, porque es que es precisamente un poco salir de la visión de la política meramente electoral. Y es cierto, sí, es cierto. Yo creo que en el sentido amplio de democracia hay un fortalecimiento potentísimo con esto que dices, y es que la gente está debatiendo, la gente está pensándose, está discutiendo el país, más allá de los candidatos en propuestas políticas concretas y en debates políticos, ideológicos concretos frente a derechos básicos, incluso como es todo lo que hay alrededor de la reforma laboral, por ejemplo. Entonces, me parece muy chévere porque sí, en términos, tienes razón, yo en términos amplios del concepto de democracia, creo que salimos fortalecidos, ¿sí? Y eso es una ganancia enorme y comparto tu visión, pero sí es verdad que yo frente al tema electoral mantengo mis resquemores, ¿no? Pero entonces me parece muy bacano porque es ver eso y es ampliar la visión y es salir un poco de la lógica de ver el escenario político meramente como el ejercicio de votar por cada 4 años, cada 3 años en lo territorial, sino mirar un poco más allá qué es lo que están discutiendo las comunidades. Y creo que bueno, el reto yo creo que por lo menos para el sector político del progresismo es precisamente todos estos cabildos y todos estos encuentros que se están realizando precisamente para impulsar la discusión, que me parece a mí espectacular. Y lo que dices, ¿no? Es ampliar la gama, es ampliar el espectro y en términos amplios de democracia es cierto y es una ganancia sufrida, luchada, creo que de muchos años. Me hiciste acordar, mi primera campaña electoral fue contra Petro. Yo iba por, por Carlos Gaviria en la consulta interna del pueblo. Entonces, sí, 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 es precisamente eso, ver un poco más allá y ver un poco más esa construcción de país y de sociedad más allá de lo electoral, que para mí es una ganancia enorme. Yo quisiera Gracias. decir algo, como siempre, contra Camilo. Es que yo sí Porque veo no lo que puedo evitar. el tema no se puede quedar en si hay una cara visible del progresismo y la izquierda. Yo pienso que hay, como lo mencionan ustedes, una ganancia en la medida en que el presidente, o más bien este gobierno, ha entendido que sin la derecha o sin la extrema derecha las políticas no pueden ser viables. Así se implique poner ministros en carteras de los partidos que no nos gusten. Eso es un frente amplio en pro del gobierno. Yo siempre he cuestionado cuando salen todos estos temas de corrupción, todo el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, del que el presidente además está salpicado recientemente el exministro de Hacienda Bonilla por haber favorecido a los congresistas con contratos de la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y el presidente salió a decir, pero es que eso es lo que han hecho hace 40 años, darle contratos a congresistas para que aprueben. Ahí lo que se intentaba hacer era hacer el tema del presupuesto nacional, que aprobaron el tema y parece que fue aprobado, pero pues con ese tipo de elementos. A mí lo que me causa curiosidad es que caigamos en el debate de que siempre se ha hecho lo mismo. Y yo creo que no se ha hecho lo mismo. Puede que en prácticas políticas que no son públicas a la sociedad no nos demos cuenta de que siempre la dinámica es la misma. Cargos, burocracia, se reparten prebendas, es decir, así funciona la política. Pero hay una diferencia abismal porque ese tipo de prebendas, ese tipo de aceite de mermelada para que opere el Estado, ha sido destinado a las causas sociales de las mayorías, a los que algunos les llaman populismo. Cuando la causa social es para la mayoría se llama populismo, cuando es para la minoría se llama impulso empresarial. Entonces verán ustedes que en la pandemia, cuando se aceitó plata para las empresas para fortalecerlas, era para fortalecer el comercio. Pero si se regala o sea, se destinan recursos para las clases más bajas es populismo, es compra de votos, ¿no? Es nepotismo. Entonces, toda esta actividad yo creo que sí, la izquierda ha dejado ese sentido, o más bien no lo llamamos izquierda porque aquí lo ha mencionado Diana, que de cierta manera me rebate y tiene razón, esta no es la izquierda. Yo creo que la izquierda no va a gobernar, va a ser un frente amplio liderado por izquierdistas, pero que necesita de todos para volver a ganar. Por eso va a ganar seguramente eso que llaman hoy derecha moderada, como lo denominan hoy petrosantismo, pero es decir, desde que el liderazgo haga parte de estos partidos que antes, como lo mencionaron ustedes, estaban invisibilizados,
pues hoy hace que el debate social sea mucho más amplio, que realmente la población entienda que tiene una participación de poder, como sucede ahorita en la consulta popular, y que paulatinamente eso va cambiando el panorama electoral, ¿no? No estar excluidos como lo estábamos hace 20 años, no solo excluidos, sino exiliados, ¿no? Como lo manifestó Diana, la izquierda era ser en este país un tipo aislado socialmente porque estaba reprochado en toda condición y hoy mal o bien todos quieren de cierta manera estar allí, ¿no? No es así. Oiga, yo quiero, antes de que empecemos a cerrar, me hicieron recordar una cosa que pasó esta semana acá en Francia con la adopción de una ley que me hizo pensar en cómo se hace lo que nosotros denominamos jugaditas, muy parecido, y esto retomando lo que usted decía, ¿no? Siempre ha ocurrido así y la cuestión es, no solo siempre ha ocurrido así, sino en todo lado funciona un poco igual. Estaban aprobando una ley sobre el uso de pesticidas en la agricultura. Y entonces la bancada de izquierda, que tampoco es izquierda en Francia, pero en fin, digamos que la bancada de izquierda del Congreso francés, pues se opuso y presentó todas las modificaciones, la solicitud de modificaciones hasta a este proyecto de ley. Entonces, ¿qué hicieron? Lo retiraron, pero lo volvieron a presentar para que pasara por una comisión en donde solo deciden 7 personas. Entonces yo vi eso y bueno, me pareció muy curioso y bueno, finalmente de eso se trata este ejercicio político y en nuestro país pues ya se hizo un poco más evidente. Entonces, yo sigo insistiendo que todo esto es más cómo se moviliza el movimiento social de cara a esto que se está haciendo público y es ese llamado a estar más alertas y Diana me hace pensar que efectivamente muchos cuadros de la izquierda pues fueron, pues sí, cooptados por la administración y por el esquema de gobierno. Y bueno, yo no sé hasta qué punto eso haya debilitado la izquierda, bueno, eso no lo sé, no lo sé, o haya fortalecido otros liderazgos al interior. Bueno, quiero pensar que se fortalecieron otros liderazgos, pero pues no, la verdad no lo sé. Y bueno, chicos, no sé si quieren decir algo más, chicos y chicas. Yo creo que Camilo está en desventaja y a la próxima tiene que traerse quien lo respalde. Camila siempre está en desventaja. Ya estoy contactando a María Fernanda Cabal. La próxima. ¡Qué horror! Bueno, Nico, Cami, ¿algo por agregar para el desempate? No, bueno, yo quiero agregar que, claro, el movimiento social en Colombia también es importante y hay otro factor que es importante y es cómo van a reaccionar los grupos sociales a los que este gobierno también ha hecho frente. Por ejemplo, cómo va a movilizarse el movimiento feminista, cómo va a movilizarse las negritudes con lo que está pasando con Francia Márquez, que también es un cuadro sumamente importante y que no se nos puede olvidar que también llevó a Petro a ser presidente y qué pasa con esa base popular, que al final está cooptada dentro de lo que es los cuadros del gobierno. Pero adicionalmente es cómo va a ser el mecanismo para poder elegir los diferentes candidatos de las diferentes posturas, o si todos al final las personas que van a venir de la izquierda van a terminar camuflándose dentro de un gran autopista que se va a llamar centro y los vamos a clasificar entre centro izquierda o centro derecha y todos vamos a entrar por ahí y se nos van a colar cualquier cantidad de políticos. Y otro factor importante que también me preocupa tanto para el gobierno de Petro es cómo van a estar conformadas las listas al Senado y a la Cámara, porque cuáles son los representantes o los senadores que al final realzan el movimiento político para poder llevar o una lista cerrada o, en el peor de las circunstancias, una lista abierta del gobierno. Y asimismo, cómo van a actuar todos estos partidos que al final hacen mayorías en Colombia, como el Partido Liberal, Conservador, la U, que lo querramos o no, son parte del gobierno y al final hacen parte de las mayorías, y cómo se van a movilizar, que ahí también es muy importante que deberíamos pensarlo y analizarlo. Gracias, Cami, Nico. No, pues yo siento que nuestros políticos son expertos en migrar de partido en partido, de sector en sector. Aquí el tema no es una causa política, sino la finalidad política, estar en el gobierno. Ya vieron ustedes que Montealegre va a ser ministro de Justicia, ¿no? Un abogado litigante que ha litigado para Uribe, que ha litigado, ha sido fiscal general de la Nación, ha sido amigo de Uribe, enemigo de Uribe y ahora amigo de Petro. Entonces, siento que esa es la forma de gobierno que tenemos lamentablemente y a esa es la que hay que obedecer, o más bien lograr entender para posicionar.
Vuelvo y reitero, como lo dije, Gustavo Bolívar, quizá por las pasiones de izquierda sería el mejor candidato, pero será el candidato que inflen los grupos interesados en que sean derrotados, porque es el candidato más fácil derrotar. Entonces seguramente será la derecha la que lo está inflando, la que le da bombo platillo para que sea él el que se enfrente con un candidato más moderado y derrotarlo. En esto hay que pensar muy con cabeza fría y con poca pasión. Yo, bonus track, creo que Claudia López es una de las candidatas a vencer. Es un grupo que hoy, a pesar de que se inscribe con firmas, lleva 16 años trabajando en múltiples instituciones del Estado, corporaciones autónomas regionales, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Boyacá, aceitando toda esa candidatura presidencial. Y ese va a ser el resultado. Se sale del Partido Verde porque el Partido Verde atraviesa un mal momento, donde Carlos Ramón González, su ex fundador y presidente, pues está salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Iván Name, del presidente del Congreso Iván Name está en la cárcel, al igual que la ex consejera para la región Sandra Ortiz. Entonces creo que el partido ya está muy salpicado en cosas de corrupción, en un partido que aspiraba a ser anticorrupción. Y por eso su necesidad de inscribirse por firmas, a pesar de que ser alcalde de Bogotá es la mayor vitrina para ser candidato presidencial, porque todo el país la conoce y para mí es la candidata a vencer de los demás sectores, incluido el gobierno actual. Ese es como el análisis que puedo hacer. Y no el que hace, mentiras, compañeros. Gracias, Nico. Sofi, ¿quieres agregar algo? Corregir, Pues, la idea era cerrar, Nico. no ampliar el debate. Sí, bueno, sí, es cierto. Yo comparto la visión de Nico frente a Claudia, que además recordemos que su esposa sigue dentro del Partido Verde y eso también es una jugada súper, súper estratégica que hay que analizar, que a la que ellas le están apostando y de cara precisamente a esa precandidatura presidencial. Pero bueno, no, yo creo que la apuesta precisamente, por lo menos por parte del progresismo, que es que no me gusta llamarlo izquierda porque no es izquierda, y Nico fue muy pragmático y muy claro en decir que precisamente una lectura y un aprendizaje es que por lo menos para el ejercicio de gobierno en Colombia, con el entramado institucional preestablecido, no es posible gobernar desde la izquierda, incluso porque ideológicamente entraríamos en un sinfín de contradicciones, que creo que es lo que le pasa a muchos funcionarios que hacen hoy parte precisamente y que me pasó a mí siendo funcionaria unos meses antes de venir para acá y es precisamente esas contradicciones de ver cómo funciona todo desde dentro. Pero creo que precisamente ahí está la apuesta de este pacto histórico y es precisamente no matricularse en la izquierda, sino ser una gran coalición histórica para sacar adelante ese proyecto de democracia y de participación social y popular que ya vimos que tiene cabida para todos los sectores. Entonces, bueno, yo creería que sí hay que apostarle un poquito al pragmatismo, aunque no nos guste, y es para poder avanzar. Ya yo creo que serán otras generaciones, como dice Camila, las que podrán entrar a disfrutar de tal vez de una realidad política y una conciencia política más elevada y un debate que nos permita sí identificar corrientes de izquierda o de derecha, ideologías ya un poco más consolidadas. Pero de momento lo que hay que apostar es por la participación social y popular y creo que el país sale hoy fortalecido en este aspecto. Sí, bueno, muchas gracias. Yo cierro diciendo que creo que de cualquier manera todo esto ha sido un gran camino por desescalar la violencia en el país y sentarnos hoy a hablar de esto y de estas formas más tranquilas, mucho más tranquilas, pues creo que de cualquier forma es un avance como sociedad. Y bueno, agradecerles, Camilo, Nico, como siempre, a Sofi, que hoy nos acompaña. Mil gracias a ti en especial por haber sacado este tiempo para compartir con nosotros, por compartir tu experiencia. Y también fue muy interesante escucharte y escuchar como esa otra mirada desde lo que has vivido, desde lo que te ha tocado y estamos muy honrados de tenerte acá. Esto fue otro episodio de Sin Pasaporte. Próxima oportunidad con otros invitados, invitadas. Y bueno, gracias y buenas tardes, buenas noches. Diana, mil gracias, muchas gracias. Gracias, Bye. Diana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes para todos. Gracias chicos por el espacio.